días. Así es, buenos días, Fabiola. Hoy tenemos un tema muy interesante y realmente las personas mayores están teniendo este problema tan grande cuando ya tienen la pensión. ¿Qué sucede? Que no les está alcanzando el dinero que tienen líquido para enfrentar su día a día después de la pensión. Y es que hay un tema importante, usted me comentaba antes que ya por haber autorizado un rebajo automático, ya no se puede desautorizar, echar para atrás, no, hay que hacer un proceso. Ahí el problema es que si la persona firmó una autorización, eso es un contrato, y el contrato es un convenio que hubo entre el deudor y la empresa que prestó el dinero. ¿Qué significa? Que esa persona, perdón, que esa empresa que prestó el dinero tendría que darte la autorización para que ya no te hagan más el rebajo. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿usted cree que van a autorizarle a que ya no le rebajen automáticamente? Evidentemente que ya no. Sí, entonces sí es posible eso, ¿verdad, licenciado? Que le rebajen de la pensión sus deudas. Sí, aquí hay un tema importante, tal vez traer a colación antes esto. No es lo mismo un embargo judicial que tener un rebajo automático de la pensión directamente. Sabemos que de acuerdo al Código Civil, las pensiones no se pueden embargar. Sin embargo, si es un rebajo automático donde llegó el pensionado y autorizó al momento de solicitar un crédito, sí se lo pueden rebajar totalmente. Y precisamente, ¿qué puede hacer entonces una persona, verdad, que tiene este problema ahorita, que tiene su pensión, que no le está alcanzando para poder recuperar un poquito de la liquidez? Ve, aquí tenemos un proceso que se llama proceso concursal. Dice que el proceso está diseñado para personas no empresarias, que sean personas físicas y que eventualmente tengan algún tipo de ingreso. Básicamente, no lo dice así la ley, pero es para eso. Aquí viene el tema, si una persona pensionada que tiene una pensión X de 800.000, 900.000, 700.000 y no está recibiendo nada de pensión, podría presentar este tipo de proceso y solicitarle al juez que le otorgue los beneficios que da la ley. Y con esto te aseguro que podrían liberar muchísimo para tener liquidez de la pensión. Yo sí quisiera mostrarle un ejemplo de una persona que está precisamente enfrentando una situación de estas, a ver si tenemos la imagen en pantalla para mostrarles, porque es una pensión de 700.000 colones, ahí lo tenemos, 730.000. Y con todos los rebajos, tal vez usted los pueda ir explicando, claro, licenciado. Ahí lo que estamos viendo es una persona que tiene una pensión de 730.000 colones, que podríamos decir que es una pensión buena. Claro. Sería algo suficiente para que una persona pueda estar viviendo. Pero veamos todos los rebajos que tiene. Hay algunos que son rebajos de ley, que ahí no podríamos evitarlos, pero hay otros que son préstamos. Acá el problema es que le han prestado demasiado a esta persona pensionada y vea la liquidez que le queda al mes. 26.000 colones. Le están quedando 26.242 colones. Pensemos en esto. ¿Cuántos pensionados están pasando por una situación como esa? Tienen buenas pensiones y realmente no les alcanza para vivir. Pero también debe analizarse la capacidad de pago de cada persona. El problema es esto, que ha habido una tendencia a decir, si usted era funcionario público, préstenle lo que usted pida. Y si era pensionado, también denle toda la plata que la persona pida, mientras se lo cubra la pensión. El problema de esto que acabamos de ver es, imagínese usted pensionado con 26.000 colones al mes, para enfrentar entonces pagar ahora sí, pensemos en el agua, la luz, el teléfono, la alimentación, alguna medicina adicional, porque sabemos que siempre va a haber necesidad de comprar algo. Y con 26.000, incluso los he visto con menos, he visto pensiones más altas recibiendo 14.000 colones al mes. Esta situación es muy difícil para una persona, Fabiola, que ya no puede generar más ingresos, porque ahí estaría como, yo diría que esa es la clave. ¿Qué sucede? Tal vez yo trabajador y digo, bueno, voy a ver qué me invento y voy a generar un poquito más de dinero para compensar, pero ya un pensionado
Vea qué importante eso que está diciendo el licenciado y qué importante también es que usted pregunte, ¿verdad? Que se asesore bien. Por eso le comparto el teléfono, el 2530-2838. Si usted tiene alguna duda, se la puede consultar al licenciado José Hernández y también puede buscarlo en sus redes sociales, que es José Hernández, abogado CR, por si usted está pasando una situación de estas. Otra pregunta importante también, licenciado. ¿Se debe respetar, por ejemplo, el salario mínimo, que es de 236.000 colones, o no, a la hora de hacer esos rebajos de pensiones? Esa es una gran pregunta, Fabiola. El tema aquí es que recordemos que el salario mínimo está dado en la ley de salarios que emite el Ministerio de Trabajo para el sector privado. Ese es el salario más bajo, entonces a eso se le llama el salario mínimo. Ahora, ¿qué sucede cuando estamos hablando de una pensión? Ese monto mínimo no lo cubre. ¿Por qué? Porque ya no es un salario, ya no proviene de una actividad activa del trabajador, ya es una pensión. Entonces, por eso es que, por ejemplo, en el caso anterior vimos que lo único que le llegaban 26.000, no le respetan ese monto que tendríamos de salario mínimo de 236.000. Claro. ¿Por qué? Porque y hay ya dos la persona, préstamos de 320. Sí, ya la persona no está trabajando, sí. La persona está pensionada. ¿Qué significa? Que lo único que le van a respetar es que le cubre dentro de la pensión y listo. Ahora, podría pasar que te den un préstamo y se les pase. Ha pasado. ¿Y en qué terminan? Demandando al pensionado y embargándole la casa, por ejemplo. Bueno, afortunadamente existe esta ley concursal que las personas, los pensionados pueden realizar este proceso y traerle beneficios por lo menos para recuperar alguito de esa liquidez de su salario. Recuerde el 2530-3038, el teléfono del licenciado para que usted le haga alguna consulta. Gracias por haber venido hoy, como siempre, todos los lunes de Deudas al Día. Muchas gracias. Vamos a seguir con Julio. Adelante. Deudas al Día llegó gracias al licenciado José Hernández.